Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión en orden a refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional. El que establece un estatuto de responsabilidad algorítmica y protección digital de niños, niñas y adolescentes, y el que protege a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y prohíbe el acceso a redes sociales y otras plataformas. Comunicación del jefe del Comité del Partido Republicano, por la que informa que el diputado Benjamín Moreno reemplazará en esta sesión al diputado Felipe Ros. También una comunicación del jefe del Comité de Renovación Nacional, por la que informa que el diputado Rodrigo Ramírez reemplazará en esta sesión al diputado Diego Schalper. Correo electrónico de la Secretaria de la Ministra de Educación, a través del cual excusa la inexistencia de esta sesión de la ministra María Paz Arzola debido a compromisos adquiridos con anterioridad. También ha recibido una excusa del ministro de Hacienda, quien señala que podría participar en otra oportunidad en esta sesión. Toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Antes quería someter a discusión, hoy día estamos llamados a votar en general. Este es un proyecto de artículo único y por tanto yo he señalado bien que este es que por motivos legítimos, tanto pueden ser legítimos, o sea, son legítimos reglamentariamente y también puede haber una discusión políticamente si es legítimo o no, pero está en esta comisión, que no es la comisión que debería discutirlo, esta es una comisión probablemente que se debería haber discutido en Hacienda o en Educación, y para poder abocarnos a los temas propios de esta comisión, lo que yo sugiero, para no extender esta discusión, considerando que es un artículo único, que hoy día votemos en general, pero también que votemos en particular. Me gustaría someterlo esto si está de acuerdo la comisión. Tomado el acuerdo. Entrando a la orden del día, bueno, sobre la cuenta, ¿alguna palabra? Ok. Entrando a la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la tramitación del proyecto de ley de origen de moción parlamentaria de los diputados y diputadas Emilia Schneider, María Francisca Bello, Valentina Cáceres, Matías Fernández, Erika Ñanco, Constanza Schonhaut, Carolina Tello, Tatiana Urrutia, Gonzalo Winter y Gael Jomans, que modifica la ley número 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudio de educación superior en materia de cobro de las deudas del crédito con aval del Estado. Boletín 18.228-04, en primer trámite constitucional. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados: el ministro de Hacienda, el señor Jorge Quiroz, que no vino, se excusó, la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, donde su presidenta es la señorita Laura Mlinars Grave, ¿está bien dicho? Grave, vicepresidenta Montserrat Lagos Moreno y el senador universitario, el señor Cristóbal Bruna Contreras. Terminadas las votaciones, las intervenciones, se procederá a la votación tanto en general como en particular de este proyecto. Considerando que no están los ministros, le vamos a dar la palabra, puede pasar doña Laura para que pueda intervenir. Sí, siempre invitados frente al presidente. Tiene la palabra. Buenos días, saludarlo, presidente, y por su intermedio saludar a todas las y los diputados integrantes. Primero agradecer la invitación a asistir a esta comisión y en razón del tiempo preparamos una pequeña ponencia. Estamos acá Laura Mlinars, presidenta de la FECH, y Montserrat Lagos, quien le habla, vicepresidenta de la Federación. El CAE fue un instrumento útil para masificar el acceso a la educación superior. Esto se expresó en un aumento que duplicó la matrícula. Pasó de aproximadamente 600.000 estudiantes en 2005 hasta casi 1.200.000 estudiantes en el año 2015, 10 años después de su implementación. En contraposición, esta masificación de la educación superior fue acompañada de un aumento explosivo en los niveles de deuda educativa, asumida por el Estado y las familias, en beneficio directo de las ganancias de la banca privada.
Hoy existe una cifra cercana al total de 560.000 deudores, lo que ha implicado una carga fiscal de más de 4.4 billones de pesos al Estado, 1% del PIB, por concepto de obligaciones asociadas a la deuda del CAE. El relato tradicional que instaló a la educación superior como la llave de oro para asegurar el ascenso social y la estabilidad económica está completamente roto. En Chile actual, el egreso de las aulas universitarias ya no asegura un cupo digno en el mundo laboral, dejando a las nuevas generaciones de profesionales atrapadas en una profunda incertidumbre sobre su futuro académico y laboral. El último informe, titulado Desempleo Ilustrado del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sugiere que el mercado laboral no está logrando absorber el aumento de la oferta de trabajadores calificados, lo que se traduce en un incremento de la cesantía por término de contratos y una presión al alza en los índices de pobreza dentro de este grupo. Este escenario plantea la necesidad de revisar la relación entre la formación académica y los requerimientos reales de los sectores productivos para reducir las brechas de empleabilidad. Si caracterizamos a los endeudados, vemos que primero provienen principalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Particularmente el 46.7% al año 2025 se ubicaba en los quintiles 1 y 2. El 70% de los deudores percibe ingresos iguales o inferiores a 750.000 pesos. La pobreza se ha feminizado y también lo ha hecho las deudas. En ese sentido, casi el 57% de los deudores son mujeres, quienes a su vez concentran los salarios más bajos entre los egresados. La tasa de desempleo en universitario alcanzó un 8.9%, la cifra más alta registrada históricamente fuera del periodo de la pandemia. Y un 27% de los deudores del CAE desertaron de su carrera, lo que implica que arrastran una deuda por una carrera que no van a ejercer ni ver nunca en el mercado laboral. El ministro Quirós, por su intermedio presidente, dijo hace unos días, cuidado de endeudarse con carreras donde hay menos futuro. Ideal hubiera sido que estuviera acá y pudiéramos decirle de frente, pero sin embargo le informamos que algunas de las carreras que lideran el ranking del uso del CAE son técnicos en enfermería, psicología, derecho, ingeniería comercial, entre otras. Es decir, asumir que las personas se endeudan en carreras con poco futuro es irresponsable, principalmente cuando la culpa se le busca imputar a los y las estudiantes, pero se blanquea lo que tiene la mercantilización del modelo de educación superior y además ignora gravemente, por voluntad o desconocimiento, que todas las carreras cumplen un aporte fundamental e indiscutible para el país. Embargando sueldos no solucionará nada. Por tanto, le exigimos al ministro Quirós, por su intermedio presidente, que deje de culparnos a los y las estudiantes por las problemáticas de un modelo que hace décadas advertimos que es profundamente injusto y deficiente, y se haga cargo del problema verdadero. Hoy el CAE está agotado y se requiere un nuevo instrumento de financiamiento para la educación superior, que deje de lado el endeudamiento con los bancos para poder estudiar. Cuando hablamos respecto a los cobros de la Tesorería General de la República, vemos que los embargos por el CAE son la expresión más cruda de un sistema de financiamiento que entiende a los estudiantes como clientes y como delincuentes por no pagar. Ni el ministro Quirós ni la Tesorería General de la República han podido confirmar que los embargos se realizaron solo a personas con sueldos mayores a 3.5 millones, que eso es lo que habían planteado. De hecho, antes dijeron que solo sería respecto a quienes ganaban más de 5 millones. ¿Qué nos asegura que los embargos no se ejecutarán a personas con ingresos de 1,5 millones? El gobierno ha cambiado constantemente lo que dice y lo que hace. Ya no hay cómo creerles. Mientras este gobierno le cobra el CAE a familias que hoy quedaron sin ningún peso, al mismo tiempo realizó un perdonazo de 30.000 millones de pesos a la empresa Cugat y tramita una mega reforma que no es sino una reforma tributaria encubierta que le disminuye los impuestos a los súper ricos. Así, mientras las personas que se endeudaron para estudiar pagan y pagan, la deuda no baja. A los súper ricos se les regalan aún mayores ganancias. No hay progreso posible si para llenar las arcas fiscales tenemos que desangrar el presupuesto familiar de quienes ya viven agobiados por el costo de la vida. Se supone que este gobierno busca cuidar el gasto público para cuidar a las familias trabajadoras y a la vez les cobra el CAE de la peor forma posible, vulnerando incluso la ley. A la fecha.
A la fecha, la y los estudiantes de Chile presenciamos con una profunda preocupación la gestión en materia educativa que ha sido sumamente deficiente, errática y marcada por un alarmante sesgo autoritario. Lamentamos profundamente que la agenda del Ministerio de Educación en verdad sea diseñada y ejecutada por el Ministerio de Hacienda. Este gobierno parece responsabilizar a los estudiantes, a las estudiantes de Chile, de la crisis económica que estamos viviendo. Bueno, en verdad los recién egresados y egresadas. Y también de la crisis de seguridad a las y los estudiantes, pareciendo que no es el crimen organizado, las redes de narcotráfico o las redes de colusión de cuello y corbata las que sí han generado una crisis de seguridad en el país. Recortes presupuestarios ciegos que omiten por completo las necesidades de las comunidades educativas, que exigen un Estado garante y en lugar de apoyarlos, solo recibimos portazos institucionales y noticias en la línea contraria. Despliegues de iniciativas de ley estrictamente punitivas que buscan criminalizar la organización de la y los estudiantes. En verdad, como federación, queremos marcar nuestra postura con total preocupación y rechazo a la ley de escuelas protegidas, que bajo el eslogan de la seguridad desmantela la convivencia democrática de los espacios educativos. Y denunciamos también el reciente ingreso del proyecto que crea la Ley de Registro Nacional de Vándalos, una propuesta que solo obedece a las lógicas de control, estigmatización y persecución hacia la juventud. Cuando los medios de comunicación o nuestros compañeros estudiantes universitarios nos preguntan por la hoja de ruta de la educación superior de este gobierno, la respuesta es desoladora, porque la verdad es que no tenemos idea cuál es la agenda del Mineduc. La realidad es que las distintas organizaciones estudiantiles le hemos solicitado de manera sistemática y formal reuniones a la ministra para poder conocer los diagnósticos y las prioridades en materia educativa, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. El Ministerio ha optado por el silencio y la evasión, dejando al descubierto una preocupante falta de conducción e interés. Esta indolencia quedó en evidencia hace un par de semanas, cuando convocamos a una movilización estudiantil a propósito del legítimo derecho a rechazar las iniciativas del gobierno. En esta instancia, la exigencia central de las bases fue abrir canales para dialogar abiertamente con nuestra contraparte técnica y política. Sin embargo, en lugar de recibir alguna invitación democrática, alguna mesa de diálogo, instancia de discusión con las comunidades estudiantiles, lo único que recibimos fue una represión violenta en las calles, demostrando que el Ejecutivo ha optado deliberadamente por el enfrentamiento y la trinchera en vez del debate. Como Federación de Estudiantes, reafirmamos nuestra total voluntad de diálogo, porque entendemos la urgencia del momento actual en el que estamos viviendo. Como universidades públicas, las universidades públicas se nos caen literalmente a pedazos, por la falta de un financiamiento basal y estructural. Es éticamente inaceptable que mientras la infraestructura y la academia pública agonizan, el Estado prefiera gastar sus recursos políticos en iniciativas que nos criminalizan y asfixian financieramente a nuestros profesionales recién egresados. Presidente, por su intermedio, exigimos que el Mineduc detenga la lógica punitiva y asuma el rol de enfrentar la crisis en educación superior. Por suerte, sí existe un consenso en que el modelo del CAE está obsoleto. Endeuda a las familias y al Estado. Los únicos que ganan son los bancos. Hacemos una llamada a los parlamentarios, por su intermedio presidente, a tomar postura, a volver a relevar la discusión de fondo en esta situación. El modelo de financiamiento de la educación superior se volvió insostenible para las familias, para los estudiantes y sobre todo para el país en general. La necesidad de discutir, elaborar y sobre todo incluir a las comunidades educativas en este proceso es primordial. No podemos seguir permitiendo que quienes paguen el mayor costo sean las familias trabajadoras y sobre todo la educación pública. Las familias y los profesionales endeudados no pueden seguir entrampados a la espera de una promesa de cambios estructurales que jamás se han materializado, menos aún mientras observan con profunda angustia cómo el Estado vacía sus cuentas bancarias y confisca el sustento de sus hogares. Es un asunto de dignidad y de urgencia nacional legislar de una vez por todas por poner fin definitivo al CAE, sepultando esta política obsoleta para transitar hacia un nuevo mecanismo de financiamiento basado en la justicia social. Para avanzar definitivamente en esta dirección, el nuevo mecanismo de financiamiento que reemplace debe garantizar de forma intransigente la exclusión absoluta de la banca privada en el sistema educativo. Debemos asegurar que cada peso que el fisco y las familias trabajadoras inviertan en la educación superior se destine directamente al fortalecimiento de las aulas, al desarrollo institucional y al financiamiento de la academia. Por todo esto, es necesario abrir espacios de diálogo con todos los actores, especialmente con las organizaciones estudiantiles y las comunidades universitarias, para abordar de manera conjunta la crisis del modelo actual y, en concreto, para tramitar una reforma estructural. Si el sistema político vuelve a paralizarse y se muestra incapaz de ofrecer una pronta solución legislativa,
Los costos de mantener vigente al CAE no solo continúan empujando al Estado y a las universidades un límite de insolvencia económica, sino que terminarán por condenar a miles de familias de la clase media y a los sectores más vulnerables a una desesperación total. Bueno, respecto al proyecto de ley que hoy se tramita en esta comisión, que busca aliviar los cobros del CAE, valoramos la iniciativa por hacerse cargo de la urgencia que están viviendo muchas de las familias en Chile, pero lamentablemente consideramos que es insuficiente. Por eso, en base a las discusiones que hemos dado y a las preocupaciones emergentes de los estudiantes de Chile, además de la detención de los embargos de la devolución de lo retenido, esperamos que el horizonte sea la condonación universal de las deudas estudiantiles y la creación de un mecanismo de financiamiento nuevo, que permita hacer frente a la deficiencia estructural que presenta el modelo y avanzar hacia un financiamiento de la educación superior que abandone la lógica del endeudamiento. La y los estudiantes de Chile hemos sido claros. Siempre estaremos por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadoras y trabajadores de Chile y, por supuesto, de las y los estudiantes del país. Esperamos que los parlamentarios se dispongan a generar instancias de diálogo, de construcción y de trabajo conjunto con nosotros, el movimiento estudiantil, pues históricamente hemos cumplido un rol primordial en la articulación de estos avances. Consideramos trascendental siempre considerar que ninguna familia chilena debería endeudarse para querer acceder a la educación superior. Muchas gracias y disculpen si es que tal vez interpelamos o pusimos al Ejecutivo por delante, pero lamentablemente no hemos tenido los espacios de discusión ni de diálogo pertinentes. Gracias, doña Laura y doña Montserrat. Este congreso siempre va a ser muy relevante escuchar al mundo social, y la FECH siempre tiene un espacio muy relevante, creo, para cualquier discusión, más una discusión como esta. Por tanto, les agradecemos su invitación y vamos a abrir espacio para opiniones y consultas de los parlamentarios. Diputada Gael. Diputado Vinter. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la mesa de la FECH, acá representada. Lo que me llama la atención, pero en realidad no tanto, porque si ni siquiera la ministra de Educación ha querido venir a esta comisión a discutir sobre este proyecto de ley, el ministro de Hacienda lo mismo, que no se junte tampoco con los estudiantes, con su organización, ni presente un plan, un diseño, yo creo que demuestra algo que me parece muy preocupante, sí, de la gestión de gobierno, que es la falta de diálogo, que es la falta de presentar un plan, un diseño para los distintos actores, en este caso las comunidades educativas, respecto a lo que se tienen que hacer cargo, que involucra todas las temáticas que acá se plantearon, y que claro que una de ellas tiene que ver con el endeudamiento de la educación, presidente, y que se mantenga esa disposición yo creo que es sumamente grave, porque le hace daño además a lo que se pueda hacer, concordar y presentar a futuro. Yo, presidente, quería solicitar que esta comisión pudiese oficiar a la ministra de Educación planteándole la necesidad de que se reúna con la Federación de Estudiantes. Nada más que eso, que se reúna, que lo escuche, que podamos también tener un diálogo. Eso le hace bien a la democracia, le hace bien además a la posibilidad de encontrar puntos en común y a que las cosas avancen. Y esto lo digo desde mi propia experiencia y la experiencia quizás de algunos que estuvieron en el movimiento estudiantil en su momento. Nos juntamos con distintos sectores políticos, cuando el gobierno era de Sebastián Piñera o cuando el gobierno era de la presidenta Bachelet. Y no había obstáculo para reunirse. A mí me llama la atención, y no es la primera vez que me dicen que la ministra de Educación no se quiere juntar con los actores de la educación. También, por ejemplo, las trabajadoras de Junji, de BTF, de Integra me han señalado lo mismo, que no se quieren juntar con la ministra de Educación. A mí eso me llama profundamente la atención, porque se estaría rompiendo un precedente que al menos hasta ahora teníamos y que fortalece la educación, que es el diálogo entre las comunidades. Si ni siquiera las autoridades a cargo de educación se quieren juntar, ¿qué le vamos a decir a los estudiantes que mediante el diálogo se resuelven los problemas cuando es la violencia la que está imperando en las comunidades educativas, presidente? Entonces, me gustaría que en esto la comisión tuviera el acuerdo para poder oficiar. Simplemente es una solicitud a que se escuche. En el país le hace bien poder dialogar, entablar una conversación, escucharse. Y yo creo que ese debiese ser además el ímpetu que tengan todas las autoridades partiendo por el gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, quiero saludar a las dos invitadas del día de hoy, la señora Mlinars
y a doña Montserrat Lagos. Creo que es muy importante hacer memoria para darle la relevancia que tengamos la visita de la FECH el día de hoy. Porque el año 2005, cuando este Congreso Nacional despachó la ley que crea el CAE, hoy política pública que ha sido defenestrada por sus creadores, que han dicho que tuvo cosas positivas o necesidades en el momento, pero que tenía condiciones indiscutiblemente abusivas, incomparables con cualquier crédito, en donde la carga que se le puso a la familia trabajadora chilena versus la incertidumbre que le generaron con estudios y universidades cuyo retorno era totalmente incierto, más la seguridad que le dio al banco, generaron una situación que inclusive, nosotros lo repetimos y algunos dicen que somos repetitivos con esto, pero yo creo que es importante decirlo, hizo que el Banco Mundial, cuando se empezó a cobrar el CAE, estableciera que al Estado de Chile le hubiese salido más barato simplemente pagar las carreras al contado, que lo que le ha significado al Estado de Chile pagarle en intereses extraordinarios a los bancos por deudas que el mismo banco, con sus propias capacidades de medición de riesgo, sabe que no van a ser pagadas y que hoy día están en los cajones del Estado de Chile como activo tóxico. Bueno, cuando se hizo esa ley, la FECH fue una de las pocas instituciones en cuestión, actor de la época, probablemente ustedes o no habían nacido o no tenían la capacidad de leer el diario por los 20 años que han pasado, que se movilizó contra esta ley. Justamente la FECH dijo lo que 20 años después, no, lo que 6 años después, dijo el Banco Mundial. Y a la FECH se le roció de guanaco y de lacrimógena por decir lo que luego dijo el Banco Mundial. Por eso me parece que tiene un contenido relevante tenerlas aquí hoy día. Y quiero aprovechar además también para comentar algo que se decía ahí respecto de cómo el ministro Quirós les traslada la responsabilidad a los estudiantes. Uno podría decir, bueno, una advertencia que podría ser tomada a bien. Pero hay que recordar que esta incertidumbre que se le generó a los estudiantes que tomaron el CAE con carreras que no tenían ese retorno fue activamente promovida como incertidumbre. Porque cuando este Congreso Nacional discutió la posibilidad de tener un sistema de acreditación de las universidades, en un país que tenía las segundas universidades más caras del mundo en esa época, y que tenía 60 universidades, justamente hubo fuerzas políticas que estuvieron en contra. Cito, Libertad y Desarrollo hizo informes uno tras otro diciendo que esto iba a echar a perder el mercado universitario. Es decir, que vinieran profesionales acreditados a decir esta universidad está funcionando así o asá, para entregarle información ¿a quién? A una familia de padres no profesionales para decirles cuál era la calidad de la universidad a la que estaban asistiendo su hijo y con la cual se estaban endeudando de por vida, echaba a perder el mercado. Y el mismo presidente Kast, siendo diputado, voy a citar no literalmente porque esto lo conocí por un estudio de la ley que hice antes de ser diputado, estuvo en contra de la acreditación, tanto que puso un ejemplo. Dijo, a los estudiantes no les va a interesar que el Estado diga que un auto es bueno o malo, o sea, haciendo un ejemplo o una metáfora. Dijo, para los estudiantes un Lada va a seguir siendo un Lada y un Mercedes-Benz va a seguir siendo un Mercedes-Benz independiente de lo que diga el Estado. El ejemplo es de él, no mío, que son Lada y Mercedes-Benz, dos autos representativos de Alemania y de Rusia, como ustedes saben. Entonces, esta incertidumbre que se le creó a los estudiantes y a las familias fue activamente promovida por quienes se opusieron a que hubiera acreditación, es decir, se opusieron a que hubiera certeza. ¿Y a quién sí le dieron certeza? A los bancos, con condiciones nunca antes vistas en nuestro sistema crediticio. Yo le quiero decir a la presidenta de la FECH que, claro, usted dice, pido disculpas por haber sido quizá muy interpeladora con el Ejecutivo, pero es que no hemos tenido la oportunidad. Claro, es que no ha habido autoridad del gobierno que diga, yo soy la persona con la que se conversa esto. Yo vi una entrevista muy lamentable a la ministra de Educación, en donde le preguntan qué opina de esto, y dice algo así como... Bueno, lo comenta como un ente externo, como si fuera una panelista. Dice, sí, como una pena. No dice eso literalmente, pero no se manifiesta como que tuviera algo que ver con ella, ¿no? Entonces, ¿con quién se conversa esto? No es el ministro de Hacienda, no es la ministra de Educación, no está la persona de la Tesorería. Entonces, no contamos con catastros públicos y transparentes con que la sociedad y el Congreso Nacional pueda abordar esta discusión, porque la información que existe la tienen entidades públicas que no vienen al Congreso Nacional ni a mostrarla ni a dar explicaciones.
Yo le quería hacer una pregunta ahora a nuestras invitadas acerca de si los deudores, en el conocimiento de ustedes, o las situaciones más críticas, tienen una baja en la generación de ustedes, por decirlo así, por haber tenido la gratuidad en paralelo al CAE, o si las generaciones levemente anteriores a las suyas, las previas a la gratuidad, hay una baja en el drama familiar por el hecho de haber contado con créditos con un interés del 2%, conseguido después de las criminalizadas y reprimidas manifestaciones, y por lo tanto que son en realidad las personas que tomaron este crédito entre 2005 y 2015 las que están en una situación más crítica, o si ustedes ven que hay una situación igual para todos. Muchas gracias, presidente. Diputada Serrano, después diputado Fernández, diputado Montalva, diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Bueno, y por su intermedio saludar a nuestras invitadas y también a nuestros colegas parlamentarios. La verdad, presidente, es que estamos bastante preocupados quienes también hemos creído históricamente no solo en la educación pública, sino en el acceso a la educación. Y los dichos tanto de la ministra de Educación no han ayudado a hoy día buscar una solución a este conflicto, y tampoco los dichos del ministro Quirós. De hecho, el mismo ministro Quirós mandó a los estudiantes a que escogieran bien sus carreras, y por otra parte, unos meses antes, o si no me equivoco, podría haber sido un mes y medio, mandó a los deudores a pedir un crédito para pagar el pie de un crédito de consumo para pagar el pie de la primera repactación de la deuda. Entonces uno se podrá decir, bueno, como, ¿cuál es entonces el mecanismo que vamos a buscar acá? Porque estamos pidiendo un crédito para pagar otro crédito y finalmente no tenemos a los ministros de Estado también dando una respuesta. Y me gustaría decirle a nuestras invitadas que lamentablemente no son solamente ustedes las que no tienen un diálogo constante con el ministerio. Este Congreso Nacional también. O sea, ya es tercera vez que recibimos una excusa de una ministra de Estado siendo colegisladora. Yo soy integrante de la Comisión de Educación y tampoco el Ministerio de Educación y la ministra que encabeza la cartera se ha ido a dirigir a esa comisión para ver una solución al menos legislativa sobre esta materia, que es la comisión temática donde lo debería abordar. El ministro Queiroz tampoco. Y de hecho ayer tuvimos a la tesorería, tuvimos al tesorero. Y la verdad es que los datos que nos entregó son bastante desalentadores, porque la presentación de la tesorería nos hacía una clasificación en 4 tramos socioeconómicos de los deudores del CAE. Quienes pagaban, o sea, quienes hoy día perciben más de 5 millones de pesos, quienes perciben más de 3,5 millones de pesos, quienes perciben más de 1,5 y después quienes perciben menos de 1,5. Y dentro de las láminas que nos entregó la tesorería, porque dicho sea de paso y también para comunicarle a los colegas, nuestras preguntas no fueron respondidas porque fue el presidente de la Comisión de Educación quien suspendió la sesión para despachar, dicho en buen chileno, al tesorero, porque teníamos otro punto en la tabla y lamentablemente todavía este Congreso Nacional no tiene respuesta sobre algunas dudas, y una duda que quiero plantear acá en esta comisión. Porque harto se ha hecho eco de que las deudas se tienen que pagar y que quienes tienen que pagar. Y vimos como colegas acá no tuvieron ningún problema en poner su pie, se pusieron al día con el CAE, pero vemos que en lo que sigue de los tramos socioeconómicos, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a quienes ganan más de 1,5 millones? ¿Qué va a pasar con quienes lleguen a menos de 1,5 millones? Porque el cronograma es el siguiente. 1 de abril ya fueron notificados del inicio de la demanda quienes ganan más de 1,5 millones. Podrán comprender que 1,5 millones bruto es alrededor de 1.200.000, 1.100.000 pesos líquidos. ¿Los vamos a catalogar como los súper ricos de nuestro país? Es una pregunta. Después de eso viene el segundo paso, 6 de abril, la notificación de la demanda. El 16 de abril ya fueron dados los avisos a los deudores. Adivinen cuál es el cuarto paso. El embargo.
Y ya la Tesorería General de la República ha dicho que no reconoce lo que ya está estipulado en el 57 del Código del Trabajo, donde dice en el primer inciso que los sueldos serán inembargables hasta las 56 UF. Y déjenme decirles que la mayor cantidad de deudores las tenemos en el tramo de, va a empezar esta catástrofe desde los 3,5 millones hacia abajo. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al sueldo mínimo? Vamos a ofrecer cuotas de 70.000 pesos, porque además los modelos que también nos proponían de convenio empezaban solamente con una UTM de repactación. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al deudor que gana el mínimo? ¿Le vamos a embargar las cuentas? Y lo pongo como un dato porque esto no ha sido respondido al Congreso Nacional. Todo lo que no hemos enterado es por la prensa y además, y con esto voy a cerrar, presidente, la Tesorería ayer nos compartió una diapositiva de las gestiones de prensa que ellos han hecho para comunicar esto. ¿Y al Congreso Nacional? ¿Y a los estudiantes? ¿Y a los trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo está llegando? Bueno, me imagino que a través de lo que ellos quieren comunicar, pero esto, al menos el cuarto paso del embargo, todavía no ha sido notificado cuándo va a ser. Entonces yo llamo a los colegas particular que hagamos algo, no digo con esta típica concepto que se utilice de manera transversal, pero sí que nos hagamos cargo de un problema que es de Estado. Y lamentablemente, si no tenemos a la ministra de Educación, no tenemos al ministro Quiroz, tenemos que llegar a una solución. Y esto va a ser una de las tantas. Pero lamentablemente, mientras no tengamos un mensaje presidencial, porque es en particular el presidente de la República, el responsable de mandar un mensaje presidencial al Congreso sobre un nuevo modelo de financiamiento, vamos a tener que buscar este tipo de iniciativas. Y por favor, ábranse a la discusión. Bueno, dicho eso, yo solamente agradecer a la Federación de Estudiantes porque creo que mostraron una voluntad que lamentablemente ni siquiera han tenido los ministros de Estado de este gobierno. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la mesa directiva de la FECH que nos acompaña. Agradecido la presentación. Yo venía con la esperanza de poder conversar con la ministra, ver la interacción que se podía dar precisamente entre las partes. Y no solo me voy con la desilusión que no venga, sino que también me atrevo a complementar por su intermedio, presidente, cuál era la frase que dijo la ministra en la entrevista que mencionaba el diputado Winter. En relación, lo que dijo la ministra fue, les avisamos. Eso fue su única frase. Y me parece una indolencia tremenda, que una ministra de esa cartera no se haga cargo de un problema tan importante como el que estamos discutiendo. Cuando estamos hablando de los cobros del CAE, no estamos hablando de cualquier crédito. Estamos hablando de la esperanza que tuvieron miles de estudiantes, me incluyo, de estudiar una carrera que se prometió iba a poder, el ejercicio de esa profesión, poder pagar ese elemento. Yo les digo, venía de una carrera que se prometía, bajo los conceptos del ministro Quiroz, prometedora. No lo fue. Yo estudié odontología. Hoy día un estudiante de odontología promedio se está endeudando por año cerca de 10 millones, 12 millones de pesos. Hoy un estudiante de odontología cuando sale hoy está con un periodo de latencia de inempleabilidad de cerca de 1 año y medio. Un estudiante de odontología hoy día, compañeros míos, están de Uber. Esa es la realidad profesional que está pasando hoy día. Entonces, cuando vemos que hay una decisión política de empezar a cobrar con estos parámetros y más encima con una nebulosa con respecto a los parámetros que se están ocupando, que son los que se le ha exigido a la Tesorería General de la República, a la ministra, al propio gobierno, y no hay respuesta, yo no veo solamente una falta de inacción, veo indolencia. Indolencia de un gobierno que la verdad no solo no se quiere hacer cargo del problema, sino que quiere castigar
a quienes tomaron una opción, la única opción que tenían para poder estudiar. Presidente, por su intermedio, yo creo que acá las expositoras, cuando mencionan también que como una suerte de disculpa, ¿no es cierto?, por ser la interpelación que se hace con respecto al Ejecutivo, yo me sumo a las palabras anteriores, pero es que ha sido la única instancia que han tenido. ¿Dónde la ministra se ha podido sentar a conversar con las partes a solucionar un problema, más que en algún panel de televisión diciendo que en realidad es algo que es lamentable, pero no hacerse cargo, no poner una propuesta sobre la mesa? Yo no soy de esta comisión, tampoco soy de educación, soy un deudor del CAE, que voy al día, no como algunos diputados que están a favor de embargar las cuentas, pero que no pagan su CAE, ¿no es cierto? Pero creo importante que acá entendamos que este es un problema mucho más profundo que solamente una deuda. Estamos hablando con sueños de familia entera, estamos hablando de estabilidad, no solo laboral, emocional. Ayer veía un tuit, si no me equivoco, del diputado Moreno, por su intermedio presidente, en una discusión en relación a los parámetros para la cobranza. No, perdón, del hijo del presidente, estimado presidente, don José Cast Adriozola, en relación a la seriedad que hay que tener con respecto a los datos para poder hablar con respecto al cobro del CAE. ¿Qué seriedad vamos a tener si es que el Ejecutivo no da respuesta, no se presenta en la mesa a conversar, no pone los datos, no da la cara frente a quienes está embargando? Presidente, espero obviamente que la orden del día, el punto hoy día que nos citó a poder conversar, sea un punto de inflexión donde todas las partes, hago la invitación al oficialismo, a que entendamos esto como una urgencia, que no estamos hablando de personas que se endeudaron por comprar un televisor, estamos hablando de personas y sueños de familias que están buscando poder salir adelante y que para ello hay que darles una respuesta concreta, una planificación de trabajo y no solamente portazos en la cara. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Primero, por su intermedio, saludar a la presidenta Laura Millinars, saludar también a Montserrat Lago, vicepresidenta, y a Cristóbal Bruna, senador universitario. Agradecerle el que hayan podido estar acá y dando su opinión y testimonio también de algo que es bastante relevante, lo han dicho varios colegas, el tema de la incapacidad de diálogo de este gobierno genera dificultades que después es muy difícil superar, porque no solamente no nos entrega información y se dan situaciones como la que acaba de hablar el colega respecto a que se hace videos sin información. Claro, si no se tiene la información se va sacando a tirabuzón, haciendo uso de facultades fiscalizadoras que tenemos los diputados, pero que también somos criticados desde el gobierno con todo el aparataje comunicacional diciendo por qué hacemos el trabajo de fiscalizar. Y es justamente eso lo que nos dificulta poder andar más rápido, más conectado con las necesidades de las personas, que para eso hemos sido elegidos, para legislar en la mejora de la calidad de vida de las personas. Y si estamos tan distanciados, es imposible hacerlo en tiempo y forma que uno esperaría. A mí me resulta hasta indignante y contradictorio que quienes solventaron, apoyaron y fomentaron un sistema de endeudamiento para estudiar, pero no lo hicieron solamente entendiendo que esta era una vía para poder generar movilidad social, sino también que muchas personas que no tenían la opción de hacerlo lo pudieran hacer, sino que también estuvieron muchas veces representando a universidades que entregaban carreras que no estaban a la altura, que sabían que esos profesionales iban a salir sin capacidad de tener una movilidad social y tener también un campo laboral ad hoc a esas universidades, quienes también estuvieron detrás de los bancos sabiendo que esos intereses y esos exámenes de riesgo eran imposibles de poder salir exitoso
porque simplemente las carreras que habían en las universidades que se abrían día a día, porque era más negocio que conocimiento el que se entregaba, hoy día estén advirtiéndoles a esos jóvenes de 18 años que en su momento, con mucha dificultad, lo único que querían, más que una carrera rentable, querían ver la posibilidad de ser el primer profesional de su familia, de tener movilidad social, de poder salir del trabajo físico y poder llegar a ser un profesional que el día de mañana ayudara a su familia. Entonces, habla de una desconexión también con la realidad de hoy, pero también con la realidad que hubo en ese momento, y eso obviamente esperamos, mediante el oficio que se envía al Ministerio de Educación, se corrija en el sentido de que ya se pueda entablar conversación no solamente con la FET, sino que con la CONFECH y con todos los dirigentes estudiantiles y todos los representantes de movimientos estudiantiles que existen, para que esto no se tenga que conversar después cuando ya hay dificultad para aunar posiciones. Por último, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes como federación. ¿Qué opinan respecto? Porque aquí, en este gobierno, el gobierno actual habla todo en términos de números. Acá, si esto es rentable o no es rentable, no conoce otros. Yo, por lo menos, no he escuchado de este gobierno principios y valores más importantes que números. Entonces, en números, hablemos, ¿qué opinan ustedes? Porque eso sí sería un ahorro, a mi juicio, para la mejor política, que es la gratuidad en la educación. ¿Qué opinan ustedes de el achicar el tiempo de las carreras, sobre todo el pregrado, que en vez de durar 5 años, se han abierto esa discusión, existe esa discusión, y de existir, ¿cuál es su opinión al respecto? Bajar, por ejemplo, ingeniería comercial, no sé, a 4 años, periodismo, derecho, todas las carreras a 4 años, y quizás centrarse en tener la posibilidad de posgrado, pero bajar la carrera a 4 años permitiría efectivamente un ahorro en la gratuidad, permitiría un ahorro también en la familia, y para quienes toman crédito, obviamente también permitiría un ahorro. ¿Qué opinan de esa medida? Muchas gracias, presidente. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestras invitadas, a las dirigentes de la fecha, a las y los colegas, a los equipos que nos acompañan. Yo no soy integrante de esta comisión, pero sí de la Comisión de Educación y también una de las autoras de este proyecto, y me parece, primero, muy lamentable que nuevamente, entiendo que por tercera vez consecutiva, ni el ministro Quirós ni la ministra Arzola se presenten en esta comisión para dar la posición del Ejecutivo, para dar la cara respecto a un tema que está afectando a las personas para llegar a fin de mes finalmente, que es algo muy material y muy ilustrativo de lo abusivo que está haciendo estos cobros del CAE. Por el contrario, me parece muy valorable, presidente, que hayan venido representantes estudiantiles del presente, porque evidencia que la discusión del CAE no tiene solamente que ver con los cobros que puntualmente están asfixiando a las personas, sino que tiene que ver también con el futuro de las y los estudiantes, que esta es una preocupación para las y los estudiantes del futuro, porque efectivamente puede ser su situación. Y creo que por ello es más necesario que nunca que el gobierno se haga presente en esta discusión, por 2 motivos principalmente. Primero, porque este proyecto está incompleto sin las propuestas que nosotros le fuimos a dejar al Ejecutivo, que tiene que patrocinar para efectivamente darle un alivio a todas esas familias. Este proyecto da un paso en esa dirección, pero el Ejecutivo se necesita. Hay cosas que solo ellos pueden presentar, que nosotros no podemos presentar. Y en segundo lugar, presidente, porque este proyecto tampoco va a ser la solución definitiva a un problema que es estructural como la deuda educativa. Un problema que tiene 2 patas, por cierto. El abuso para las familias chilenas, sobre todo para las familias de clase media y quienes menos tienen, pero también lo que significa la morosidad para las arcas fiscales, el problema de recaudación fiscal. Y en este Congreso han habido propuestas, pero muchos se han negado. Y yo, presidente, la verdad, quiero usar mi tiempo para llamar a los diputados de esta comisión a votar a favor de este proyecto, porque negarse a esto es negarse precisamente a darle un alivio a miles de personas que están endeudadas hoy día y que no se endeudaron para comprar un televisor o una camioneta, se endeudaron por estudiar, se endeudaron por un derecho. El Estado
les ofreció un futuro mejor y los defraudó. Les dejó una pesada mochila de deuda. Y me quiero detener en un punto, presidente, porque mucho se ha dicho respecto a cuál es la causa de la morosidad que tenemos hoy. ¿Cuál es la causa de que las y los deudores no estén pagando? Y algunos han querido convertir esto en recriminaciones cruzadas entre sectores políticos. A mí me gusta más apegarme a los datos. Y lo que tenemos hoy es que efectivamente el CAE estaba pensado para un universo 10 veces menor de personas que tomaran este crédito que el que finalmente fue a 10 años, me parece, de haberse iniciado este crédito. Entonces, claramente hay una distorsión del mercado laboral. Claramente el mundo laboral no resiste los nuevos profesionales que creó el CAE. Entonces, sí, como decía la ministra en una entrevista, la matrícula de la educación superior se masificó a través de los créditos, pero ¿a qué costo? A costo de que esa gente no encontrara trabajo, a costo de que esto genera una distorsión tremenda precisamente de la promesa que hay detrás de la educación superior, del ascenso social, de mejorar tu condición de vida. Y solo para cerrar, presidente, me gustaría preguntarle a las dirigentes de la FECH, primero agradecer, por supuesto, como decía al principio, su presencia. Tengo entendido por lo que vi en redes sociales que ustedes tuvieron una reunión recientemente con deudoras y deudores. Me gustaría si nos pudieran contar un poco de esa experiencia, cuáles son los testimonios, cuáles son las denuncias, porque aquí se ha puesto en el debate público, en el debate en el Congreso, en duda que existan efectivamente denuncias, que existan efectivamente personas que están acogotadas por estas deudas, y yo creo que a toda esa gente le hace falta un poquito de realidad, un poquito de pies en la calle para entender finalmente que la realidad de la y los deudores no es como la pinta el ministro Quirós. Aquí no se está persiguiendo a millonarios, abusivos, evasores de impuestos. Se está persiguiendo a personas que en su mayoría ganan menos de 750.000 pesos. Y creo que eso nos debería llamar a tomar acción, presidente. Muchas gracias, presidente. Muy breve, sí, puede ser breve, muy breve, sí. Gracias, presidente, saludar a las invitadas y aprovechando que el diputado Monsalva o Montalva, sí. Montalva. Por su, sí, Montalva, por su intermedio, presidente, que Montalva. No, Montalva. Por su intermedio, presidente, quería hacerle la siguiente pregunta a nuestra invitada. Aquí está leyendo una información que me parece bastante preocupante. Los balances oficiales de los estados financieros de la Universidad de Chile, que se rigen bajo las normas contables internacionales exigidas por la Superintendencia de Educación y también de la Contraloría General de la República, actualmente reportan que la Universidad de Chile figura entre las 3 universidades con mayores pérdidas financieras. Entre las 3 universidades, que está también la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Austral, suman 64.000 millones de pesos de pérdida. Ese es el déficit hoy día que tienen estas 3 universidades. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles han sido sus sugerencias para poder aminorar, para poder bajar este déficit? Porque yo me imagino, como ustedes han hablado de esta mega reforma del gobierno, como ustedes han hecho sus críticas, que son súper válidas, también hay una preocupación cuando la Universidad de Chile hoy día tiene un déficit estructural que es bastante alarmante, y cuando la rectora de la Universidad de Chile tiene un sueldo superior a los 12 millones de pesos. Cuando uno ve a la vicerrectora o al vicerrector que ganan entre 8 millones y 12 millones de pesos. Y cuando uno ve académicos que ganan por sobre los 10 millones de pesos. Entonces, me gustaría saber cuál es el rol de ustedes como Federación de Estudiantes cuando ven a una universidad que hoy día está con un déficit bastante importante. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, buenos días, damas. Gracias por venir a exponer. Les voy a comentar que yo soy profesor. Me bajé de la micro hace 4 meses. Hay temas asociados al CAE que efectivamente deben ser revisados en su mérito y darle un respiro a miles de chilenos que están pasándola mal, puntualmente aquellos que han cumplido con sus deberes y obligaciones y que por razones tanto atingentes a los tiempos presentes o algún tema puntual de fuerza mayor en que se están viendo involucrados, no creo que entren en la discusión. Eso es una realidad. Pero este no es un problema de gobierno turno, es un tema de Estado.
Y eso nos convoca a mantener una posición de colaborador, porque ahí está nuestro rol. Y aquí quiero atacar justamente esta pequeña interpelación al gobierno, donde, independiente que somos un poder completamente distinto, nos vemos prácticamente aludidos, y voy a tratar de sustentar esta respuesta. Me quiero detener en dos cosas. Uno, se expuso por parte de las damas aquí presentes, estimado presidente, por su intermedio, a criminalizar el proyecto de escuelas protegidas. ¿Ya? Y el proyecto este es un elemento de mitigación de la violencia en nuestras comunidades escolares. Dicho sea de paso, que cuenta con todos los diagnósticos correspondientes. Es más, me tocó vivir en carne propia, y espero que escuchen esto con mucha atención, como yo también escuché, por su intermedio, señor presidente, el fallecimiento de la inspectora en Calama. A mí me tocó estar en el Liceo Nuevo Horizonte de San Pedro de la Paz, donde yo trabajaba, donde entraron varios estudiantes con armas de fuego a hacer un ajuste de cuentas. Entonces a mí no me vienen con cuentos de que se está criminalizando a las comunidades escolares o vulnerando los derechos de aquellos, no sé, que quieren ganarle la vida decentemente. Me parece bastante poco atinado en ese sentido. Y segundo, somos legisladores, y como legisladores tenemos que colaborar justamente con las necesidades de aquellos chilenos que se ven un poco indefensos o en indefensión con ciertos temas que el Estado le está imponiendo. Y en ese sentido estoy colaborando en varios proyectos, como uno que ataca justamente la inembargabilidad de ajuar y de inmobiliario a aquellos que están justamente viviendo estos temas que son hostiles cuando hablamos de secuestro, por decirlo de alguna forma, o congelamiento de sus cuentas bancarias. En fin, entiendo y empatizo con las situaciones que han puesto en discusión, pero no podemos mezclar temas que no tienen relación directa con el propósito de esta comisión que no debería estar reviviendo esto, con todo el respeto que se merecen todos mis colegas, por intermedio de usted, presidente, ¿cierto? Y es más, la diputada Gael Yeomans acaba de justamente oficiar a la ministra, ¿cierto?, que me parece que una herramienta, digamos, válida, justamente en este encuentro que necesitamos de parte del Ejecutivo para acercarse a los estudiantes. Dicho sea de paso, el futuro de Chile, ¿ya? Pero esta desconexión de parte de las autoridades designadas para ellos no van a tener ningún tipo de efecto si no construimos esto en comunión, ¿ok? El Estado siempre va a estar a disposición de aquellos que necesitan apoyo si los deberes y obligaciones están al día. Y no podemos solamente sustentarnos o fundamentarnos en que los derechos van a prevalecer por sobre el sentido común. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias. ¿El diputado Winter antes? ¿No? Ah. Gracias. ¿Ahí se escucha? Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer a todos quienes vinieron acá a exponer. Muchas gracias por llegar acá. Yo tengo una duda porque hasta lo que yo entiendo, no siendo miembro titular de la comisión, pero haciendo un seguimiento por encima del proyecto, las deudas contraídas de estudiantes a través del crédito con aval del Estado pasan derechamente, cuando no se ejecutan, al patrimonio estatal, quedan como un crédito estatal. Por lo tanto, el que tiene la deuda, si es que no se paga con los bancos, es el Estado, el fisco, ¿ya? Dicho de otra forma, cualquier mecanismo que modifique eso, el acreedor sí, pues por eso es un crédito. Sí, el aval de la deuda. Dicho de otra forma, cualquier modificación que condone, modifique, establezca cambios en esto, está entrando derechamente en una modificación de condiciones financieras del Estado, ¿ya? Lo que en primer lugar tiene que salir desde un mensaje presidencial y no desde una moción parlamentaria. Por lo tanto, sería inconstitucional desde ese punto de vista. Le pido al presidente también por su intermedio que declare la inadmisibilidad del proyecto por esos motivos. Pero tengo una consulta que también me llama la atención y que al parecer está un poco ausente. Porque si es que se hace algún tipo de cambio de condiciones frente al pago de esta deuda,
que la tiene hoy día el Estado, ¿no es cierto? Supongamos que se rebajan los montos o cualquier otro tipo de condiciones de ese tipo. Las personas que no han pagado se van a ver beneficiadas por el cambio de condiciones, y el diferencial en esas condiciones lo tiene que asumir el fisco, o sea, lo tienen que pagar todos los chilenos vía impuestos. Y mi pregunta es, ¿el proyecto considera algún reembolso, reconocimiento a todos aquellos quienes sí han ido pagando la deuda y que no se van a ver beneficiados en todas las cuotas pagadas hacia el pasado? Porque los deja en una situación que considero un tanto injusta desde el punto de vista de que dos personas con los mismos ingresos, una que haya pagado y otra que no haya pagado, la que no paga se va a ver beneficiado de condiciones mucho más favorables que aquella que sí pagó, y creo que ahí se produce un choque que yo creo que debemos atender en eso, presidente, y le reitero el llamado a declarar inadmisible por meterse en materias de administración financiera del Estado. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A juicio, esto ya se discutió al principio, a juicio de la Secretaría y a juicio de la mesa de la Cámara, no fue declarado admisible. Entonces yo no tengo un reparo y una opinión distinta a lo que ya se pronunció tanto la comisión como la mesa de la Cámara. Secretaria, en honor al tiempo y para que los colegas no se sientan presionados, vamos a votar el proyecto y después vamos a darle la palabra a la presidenta de la fecha para hacer los últimos comentarios. En votación. En votación en general el proyecto. Resultado de la votación. Por la afirmativa 6 votos, 5 en contra, 1 abstención. Rechazado por no alcanzar el quórum en general. En particular, la votación. No hay votación en particular porque ya está rechazado en general. Tenemos que designar diputado informante. Pudiese ser, si alguien quiere ser diputado informante, no, nosotros no tenemos, sino yo sugiero si la diputada Gael, ok, usted, diputada Gael, va a ser la diputada informante. ¿Alguien tiene un problema? No. Y le vamos solamente antes un pequeño comentario antes de la presidenta de la fecha. Yo creo que este es un proyecto importante desde la perspectiva de la urgencia financiera, pero creo que lo que ha descrito la presidenta de la fecha es muy relevante porque yo creo que nos lleva a un debate más de fondo que no solo es respecto del sistema de financiamiento propiamente tal, porque a algunos pareciera que esto es solo un tema de financiamiento, sino un problema respecto del derecho a la educación. Y aquí hay posiciones que son claras y que han quedado en el debate claras respecto de algunas personas que pareciera que no les gusta mucho que el Estado propicie este derecho a la educación como un derecho universal. Yo quiero decir que aquí evidentemente se hicieron cosas mal. Desde la perspectiva del CAE, el CAE puede en algún minuto haber permitido el acceso a la universidad, eso es cierto, pero también un nivel de descontrol que terminó enriqueciendo a los bancos en una parte importante, pero también a planteles educacionales que terminaron siendo cajas pagadoras de favores políticos. Nosotros ya vimos un caso de una universidad que lamentablemente pareciera que la investigación no ha avanzado mucho, pero es el caso de la Universidad de San Sebastián, y en donde eso se ha estado investigando. ¿Sacaron al superintendente porque estaba avanzando la investigación? Evidentemente sacaron al superintendente y la investigación no sabemos en qué está. Pero le vamos a dar la palabra a la presidenta de la fecha, justamente para que pueda responder estas preguntas y pueda referirse a este tema, y esta comisión siempre va a estar muy encantado de poder recibir a los dirigentes sociales y a todos aquellos que tengan que plantear algún tema. Bueno, primero, dar las gracias por el tiempo a la respuesta.
escuchamos hartas palabras en torno a colaborar con los derechos, o sea, con los chilenos indefensos, las chilenas indefensas, y claramente la resolución de esta votación parece que no iba a la misma línea, así que lo lamentamos profundamente. Bueno, respondiendo a algunas de las preguntas que se hicieron durante esta sesión de la jornada, en las últimas semanas, no solamente la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sino que también la CONFECH ha solicitado, mediante distintos mecanismos, el poder reunirnos con la ministra de Educación. De hecho, se entregó una carta, se realizaron movilizaciones, se ha interpelado frente a los medios, y la respuesta ha sido nula. Porque parece que este gobierno, en verdad, tiene dos posiciones muy claras, que es que responsabiliza a los trabajadores y las trabajadoras de Chile, a los recién egresados de las universidades, de la educación superior en general, de la crisis económica, como si la crisis económica de Chile se fuera a solucionar por embargos y por dejar cada vez más debilitadas a las familias chilenas. Es preocupante esta responsabilización que se hace. Y el otro punto que ha sido permanente es que al parecer la crisis de seguridad también se le responsabiliza a los estudiantes y a la juventud chilena. La crisis de seguridad, y nos gustaría ser tajantes en aquello, esperamos que se pueda priorizar y que se pueda caracterizar en base al crimen organizado, al narcotráfico en los barrios y por supuesto que también a las redes de colusión de cuello y corbata que al parecer a gran parte de este Parlamento y también del gobierno no les interesa, sino más bien criminalizar y generar como responsables de una crisis de seguridad a la juventud. Juventud que en realidad ingresa a la educación superior porque tiene un interés de ponerse al servicio de las necesidades del país. Porque nosotros no estudiamos solamente porque queremos un título universitario, sino porque creemos que podemos aportar al desarrollo de Chile. Porque las universidades no son solamente un espacio, como han dicho ciertas autoridades, para sacar libros o cosas por el estilo, sino porque es un espacio de progreso y de desarrollo de la sociedad chilena en general. Y sobre todo las universidades públicas, que tienen como objetivo principal poder aportar al país. Se habla de poder pagar justamente los embargos, que hay que pagar lo que debemos, pero ¿es justo realmente embargarles a personas que con suerte llegan a final de mes, que con el aumento del costo de la benzina y de la vida en general han sufrido un atentado directo a sus bolsillos durante los últimos meses? ¿Es realmente justo embargarlos a personas que en promedio, o sea, como comentamos anteriormente, el 70% de los deudores del CAE gana cerca de 750.000 pesos o menos? ¿Es realmente eso justo? Como no creemos que sea el término adecuado para referirse a la situación. Nos preguntó un diputado respecto a la disminución de los estudiantes por CAE. Sí, hay una disminución respecto a la utilización como del mecanismo. Si bien hay gran parte que se debe a la implementación de la gratuidad, también hay otra bastante grande por el nivel de endeudamiento que eso significa a largo plazo. Y también hay una situación que, de hecho, cuando el ministro Quiroz interpela y dice como de que estudiamos carreras que no son rentables o cosas por el estilo, la realidad es que, por ejemplo, la crisis de salud mental que hoy día vimos en los estudiantes en gran parte se debe al nivel de estrés académico y a la necesidad de no atrasarse, porque quienes acceden a la gratuidad tienen un límite para poder salir de sus carreras, y de hecho carreras que se supone que tienen como un buen nivel socioeconómico después del egreso, como es la carrera que estudio yo, que es Ingeniería Civil, lamentablemente el promedio de egreso se supera por 2 años los años de la carrera. Es decir, que quienes acceden con gratuidad igualmente después deben utilizar el CAE. Hay un endeudamiento, hay una crisis de salud mental por el tener que pagar en un futuro, y actualmente ni siquiera es una crisis y una preocupación de un futuro, sino también de un presente, porque las familias no están pudiendo llegar a final de mes, y que más encima, si nuestros padres tuvieran que utilizar el CAE y ahora están endeudados, y más encima se les embargan estos recursos, claramente la crisis solamente va a ir acrecentándose. Respecto al tema de los diálogos, lamentable que también los ministros no se aparezcan aquí en la comisión. Teníamos la esperanza de poder conversar con la ministra, establecer espacios de diálogo, no solamente como fecha, sino como con fecha en general, que los compañeros y las compañeras han realizado un trabajo ya desde que asumió el gobierno. Esperamos que estos espacios sí se puedan empezar a levantar y podamos trabajar en conjunto, un poco también en la línea de lo que comentaba otro diputado, en poder achicar los tiempos de las carreras. Creemos que es una discusión que se debe dar, creemos que es una discusión que se debe dar en distintos espacios, en los estamentos de las comunidades educativas y por supuesto que en este Parlamento también. Pero hay algo que es una realidad, es que la educación pública es quien está pagando el mayor precio de esta crisis de la educación superior. Somos las universidades estatales quienes estamos más precarizadas, somos las universidades estatales quienes se nos dificulta más el poder avanzar en el nuevo desarrollo también de modelo de la educación superior en general. Y creemos que también ahí está el gran desafío de este Parlamento, porque claramente influye en cómo las universidades estatales también nos desarrollamos.
y creemos que es una conversación que debemos dar y por supuesto estamos a disposición de poder generar esos espacios de diálogo y conversación. También se mencionó que nosotros ayer sostuvimos una reunión con deudores y deudoras del CAE. Eso es una realidad. Ayer en la Casa FECH sostuvimos esta reunión con distintas personas y creemos que es relevante, si bien, claro, tener presente algunos casos particulares de deudores y deudoras que lamentablemente no están teniendo la capacidad de llegar a final de mes y se les embarga teniendo sueldos que no son de 5 millones, no son de 3 millones y medio, sino que son mucho menores. Ellos les interesa, y a nosotros también de manera muy articulada, poder trabajar en la transversalización de la problemática. O sea, son miles de personas que se les ha ido embargando y va a seguir aumentando la situación. Entonces, si bien podemos quedarnos pensando en ciertos casos particulares, lo importante es ver que esto está afectando a la sociedad chilena en su totalidad. No solamente a quienes se les embarga, sino a nosotros, a las familias de los chilenos y las chilenas, que no estamos pudiendo llegar a final de mes. También se habla respecto al financiamiento de la Universidad de Chile y a las pérdidas financieras que se tiene. Bueno, le invitamos también a que puedan citar a nuestros nuevos vicerrectores y a la nueva rectora de la universidad para que tengan esta conversación, para que tengamos esta conversación en torno al financiamiento de la educación pública. Creemos que es primordial y es muy relevante y por supuesto estamos a disposición de generar este espacio de diálogo, pero también teniendo siempre presente y en cuenta que hay un abandono de esta problemática estructural y porque este sistema de educación superior también se regula lamentablemente por las universidades privadas y también prioriza ese espacio. Y creemos que es relevante que en un momento de crisis donde el país necesita soluciones y necesita poder avanzar, son las universidades públicas y somos los estudiantes de las universidades estatales que vamos a cumplir un rol muy relevante en este proceso. Así que esperamos también que, por supuesto, que este Congreso y también el Ejecutivo, los estudiantes y los distintos actores sociales del país nos pongamos a disposición de poder levantar esta discusión. Bueno, y agradecer la instancia de conversación. Espero que se pueda avanzar en algún mecanismo para, por favor, detener estos embargos, porque es una crisis que está generando en las familias chilenas, de los chilenos y las chilenas, como dijo algunos de los diputados de los indefensos chilenos y chilenas, que yo no creo que sea tan así, pero que sí nos podamos hacer cargo de esta gran problemática que solamente va a ir acrecentando la crisis que tenemos dentro de nuestra sociedad. Yo quiero agradecerles a la FECH que ha venido a exponer este tema. Ojalá este congreso pueda recibir más a la gente de la FECH, del CONFECH, para poder escuchar los planteamientos del mundo estudiantil. Tenemos pendiente este oficio que solicitó la diputada Gael respecto de solicitarle a la ministra que pueda recibir al CONFECH, por dado el oficio. Y nos queda por poder también ratificar. El diputado Chalper envió una serie de invitados para los proyectos de ley que ahora se van a tramitar como refundidos. Entonces quería tomar el acuerdo para los invitados del diputado Chalper para que los puedan ser puestos, y nosotros vamos a agregar también a los diputados, a los invitados que estuvieron invitados en el proyecto Neuroderechos, que le pido por favor a la Secretaría que los pueda también invitar. Está, entiendo, la señora Laura Donoso, el señor Carlos de la Universidad Católica, no recuerdo su apellido, Carlos Sánchez, Ampuero creo que. Y quisiera también agregar ministra de Ciencia, ministra de Educación, ministra de Desarrollo Social, a la Subtel, Defensoría de la Niñez, UNICEF, PDI, Unidad Especializada en el Cibercrimen, y la Biblioteca del Congreso Nacional. Si tuviesen más invitados para la comisión, los vamos a recibir. Sí, diputado Winter. Entonces tenemos el acuerdo para poder, y la Secretaría queda facultada para los invitados, 2 de los invitados que puedan confirmar para el día lunes, ellos estarían viniendo. Presidente, yo solo quiero dejar en acta. No está ahora. Solo quiero dejar en acta que las invitadas, presidenta y vicepresidenta de la FECH, es decir, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, no dieron explicaciones satisfactorias por la contabilidad de la Universidad Alberto Hurtado, por las cuales fueron directamente interpeladas. Fueron interpeladas por la Alberto Hurtado y no por la mi Sociedad misma habilidad que ha recibido 500.000